Mi familia me hizo pagar mi universidad, mientras a mi hermana le dieron todo. Años después, me contrataron para su boda y me sentaron en la peor mesa. Así que cancelé el servicio en medio de la recepción y los dejé sin DG, sin comida y sin coordinador. Tengo 31 años, trabajo en planificación de eventos y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace como 3 meses en la boda de mi hermana básicamente terminó de romper lo poco que quedaba de mi relación con mi familia, y la verdad es que no me arrepiento ni un poco. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 15 años y mi mamá murió de cáncer. No voy a entrar en todos los detalles porque todavía me cuesta hablar de eso, pero lo que sí puedo decir es que fue rápido, tipo 6 meses desde el diagnóstico hasta que se fue, y mi hermana Chloe tenía como 12 años en ese momento. Éramos solo nosotros tres, mi papá, Chloe y yo, y honestamente pensé que nos íbamos a unir más después de eso. Ya sabes, como esas familias que salen más fuertes de las tragedias. Pues no, para nada. Mi papá conoció a Marilyn como un año después de que murió mi mamá, y al principio yo intentaba darle el beneficio de la duda porque, o sea, entiendo que estaba solo y que necesitaba seguir adelante con su vida. Pero la cosa es que Marilyn era, y sigue siendo, una de las personas más manipuladoras y controladoras que he conocido en mi vida. En serio, desde el momento en que se mudó a nuestra casa empezó a borrar cualquier rastro de mi mamá. Las fotos que teníamos en la sala desaparecieron. Los platos especiales que mi mamá coleccionaba los donó sin preguntarnos, incluso la receta de pay de manzana de mi mamá que estaba pegada en el refrigerador. Un día, simplemente ya no estaba. Cuando le pregunté a mi papá al respecto, él solo dijo que Marilyn estaba tratando de hacer la casa más suya, que era normal, que yo debía ser más comprensivo. ¿Comprensivo? ¿Puedes creerlo? Tenía 16 años, y se suponía que debía ser comprensivo con la mujer que estaba borrando a mi mamá de nuestra vida. La cosa es que Chloe, mi hermana, se adaptó mucho más rápido que yo. No sé si era porque era más chica o porque simplemente necesitaba una figura materna, pero básicamente adoptó a Marilyn como su nueva mamá casi de inmediato, y Marilyn, claro, la adoraba. Le compraba ropa cara, la llevaba a que le hicieran las uñas, organizaban días de spa juntas, todo eso. Mientras tanto, yo era básicamente invisible. No es que me ignoraran completamente, pero definitivamente había una diferencia en cómo me trataban versus cómo trataban a Chloe. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, pero yo estaba tan enfocado en terminar la preparatoria y salir de esa casa que simplemente aguanté. El verdadero problema empezó cuando llegó el momento de ir a la universidad. Yo había trabajado como loco durante toda la preparatoria. Tenía buenas calificaciones, había hecho actividades extracurriculares, todo el paquete completo. Fui aceptado en una universidad bastante decente. Nada súper prestigioso, pero era un buen programa para negocios, que era lo que quería estudiar. Cuando le dije a mi papá que necesitaba ayuda con la colegiatura, ya sabes, porque eso es lo que hacen los padres, ¿no? Me senté con él en la cocina. Un domingo por la mañana recuerdo que Marilyn estaba haciendo panqueques. Detalle random, pero lo recuerdo perfectamente. Y básicamente me dijo que no tenía el dinero para ayudarme, que yo ya era un adulto, y que necesitaba aprender a valerme por mí mismo, que él no había tenido ayuda de nadie, y que yo tampoco la necesitaba. Lo que realmente me dolió, y hasta el día de hoy me hierve la sangre cuando pienso en esto, es que literalmente 3 años después, cuando Chloe fue aceptada en una universidad privada carísima, mi papá y Marilyn no solo pagaron su colegiatura completa, sino que también le compraron un auto nuevo, le pagaron un apartamento cerca del campus, y le daban una mesada mensual que era más de lo que yo ganaba trabajando medio tiempo en ese momento. Pero claro, cuando yo confronté a mi papá al respecto, me dijo que la situación económica había mejorado, que Marilyn también aportaba dinero ahora, que no fuera resentido. Resentido. Esa palabra la usaba mucho conmigo. Total que tuve que pagar mi universidad completamente solo. Trabajé 2 empleos durante los primeros 2 años. Luego conseguí un trabajo mejor en una empresa de eventos, y ahí fue donde encontré mi verdadera pasión. Resulta que soy bastante bueno organizando cosas, coordinando a la gente, manejando crisis de último minuto, todo eso que se necesita para hacer eventos exitosos. Me gradué con un poco de deuda, pero nada terrible. Conseguí un trabajo de tiempo completo en la misma empresa donde había estado haciendo prácticas, y después de como 3 años ahí,
Decidí lanzar mi propio negocio de planificación de eventos. Tenía 26 años cuando lo hice, y fue aterrador pero también emocionante. Durante todo este tiempo, mi relación con mi familia era básicamente inexistente. Iba a cenas de Navidad por obligación. Llamaba a mi papá, en su cumpleaños, ese tipo de cosas, pero no había una verdadera conexión. Chloe y yo prácticamente no hablábamos. Ella estaba en su mundo de universidad privada y fiestas de fraternidad, y yo estaba construyendo mi negocio desde cero. Mi papá nunca preguntaba cómo me iba con el trabajo, nunca mostró interés en lo que estaba haciendo. Marilyn era abiertamente hostil. Siempre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo estaba desperdiciando mi educación en hacer fiestas, como si planear eventos corporativos y bodas de lujo fuera algo sin importancia. La verdad es que para cuando tenía 28 años, básicamente había cortado lazos con ellos. No fue una decisión dramática con una pelea grande o algo así, simplemente dejé de ir a las cenas familiares, dejé de contestar mensajes que no fueran absolutamente necesarios y enfoqué toda mi energía en mi negocio. Y déjame decirte, mi negocio empezó a despegar en serio. Contraté a Ángela como mi gerente de operaciones. Ella es increíble. Literal, no sé qué haría sin ella. Expandimos nuestro equipo, empezamos a hacer eventos más grandes y más prestigiosos. En 3 años pasamos de ser una operación pequeña a tener contratos con empresas importantes y bodas con presupuestos de 6 cifras. Entonces, avancemos a hace como 4 meses. Recibo una invitación de boda por correo. La abro y es de Chloe. Mi primera reacción fue tirarla a la basura, honestamente. Pero había una nota escrita a mano dentro que decía, Isaac, sé que hemos estado distantes, pero eres mi hermano, y te he extrañado mucho. Por favor, ven a mi boda. Significaría el mundo para mí. Y mira, no voy a mentir. Eso me tocó un poco. Parte de mí, esa parte estúpida y sentimental que todavía recordaba cuando Chloe era mi hermanita pequeña y jugábamos juntos antes de que muriera mamá, esa parte quería creer que tal vez ella realmente me extrañaba y que esto podía ser una oportunidad para reconectar. Le mandé un mensaje, de texto felicitándola y diciéndole que iría. Ella respondió súper emocionada, con como 3 emojis de corazón y todo. Luego le ofrecí, porque así soy yo, ayudarla con la planeación de la boda. Le dije que mi empresa podía darle un descuento familiar significativo y que nos encantaría ser parte de su día especial. Su respuesta fue, gracias, pero Marilyn ya se encargó de todo. Ya tenemos todo contratado. Algo en esa respuesta me molestó, pero lo dejé pasar. Debí haberlo investigado más, pero estaba ocupado con otros eventos y honestamente no pensé mucho en eso. Llegó el día de la boda. Me compré un traje nuevo. Nada demasiado elegante, pero definitivamente no era barato. Me costó como $800. Llegué a la ceremonia, que fue linda, muy tradicional, en una iglesia bonita. Vi a mi papá y a Marilyn en la primera fila, obviamente. Y ellos me vieron, pero solo asintieron con la cabeza, ninguna sonrisa, ni nada. Durante el cóctel, antes de la recepción, traté de acercarme a Chloe para felicitarla personalmente, pero estaba rodeada de gente, y apenas pude darle un abrazo rápido antes de que Marilyn literalmente la jalara para presentarla con otras personas. La recepción fue en este venue súper elegante, tipo salón de eventos de lujo con techos altos y candelabros gigantes. Cuando entré, empecé a buscar mi mesa. Los números de las mesas estaban en la entrada. Ya sabes, la típica lista alfabética, donde encuentras tu nombre y te dice en qué mesa vas a sentarte. Encuentro mi nombre y dice, Mesa 14. Mesa 14. ¿Me explico? Busco el plano del salón, y la mesa 14 está literalmente en la esquina más alejada del salón principal, cerca de la cocina, básicamente lo más lejos posible de la mesa principal donde estaban los novios y las familias. Me senté ahí con un montón de gente que apenas conocía, tipo primos terceros que no había visto en años, y amigos de la familia de Marilyn que ni siquiera sabía que existían. La cosa se puso peor, cuando mi papá, que para este punto ya llevaba como 3 o 4 tragos de más. Mi papá siempre ha tenido problemas con el alcohol, pero esa noche, estaba especialmente borracho. Se acercó a mi mesa. Se paró detrás de mí, puso su mano en mi hombro de una forma que no era para nada amigable, y dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos en mi mesa escucharan, mira quién decidió aparecer, el empresario exitoso. Las fiestas de cumpleaños infantiles deben estar pagando bien estos días. Yo me quedé congelado.
La gente en mi mesa se quedó callada, tipo ese silencio incómodo donde todos fingen que no escucharon nada, pero obviamente todos escucharon. Mi papá se rió, me apretó el hombro con fuerza y se fue. Como 20 minutos después, Marilyn se acercó. Llevaba este vestido dorado súper ostentoso, que probablemente costó más que mi renta de 3 meses, y tenía esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando iba a decir algo hiriente, pero quería hacerlo parecer, como una broma. Se inclinó hacia mí y dijo, Isaac, me encanta tu traje, ¿es rentado? Y cuando le dije que no, que lo había comprado, ella dijo, oh, qué bien, supongo que planear fiestecitas debe tener sus beneficios. Luego agregó, es una lástima que Chloe no pudo usar tus servicios, pero queríamos algo más profesional, más elegante, ya sabes, algo a la altura de la ocasión. Necesitábamos gente con experiencia real. En ese momento yo estaba tratando de mantener la compostura porque, o sea, estaba en la boda de mi hermana y no quería causar una escena, pero estaba furioso. Literal sentía como si mi cara estuviera ardiendo. Pero entonces, pasó algo que cambió todo. Uno de los meseros se acercó a mi mesa y escuché cuando le preguntó a alguien del staff si sabían dónde estaba el gerente de eventos. Mencionó algo sobre un problema con el audio y que necesitaban a alguien del equipo de producción. Y ahí fue cuando lo escuché mencionar el nombre de mi empresa. Mi empresa. Mi maldita empresa estaba a cargo de esta boda. Me levanté inmediatamente y seguí al mesero. Llegué al área donde estaba el equipo técnico, y ahí estaba Ángela, mi gerente de operaciones, coordinando algo con el equipo de sonido. Cuando me vio, su cara fue de total shock. Me dijo, Isaac, ¿qué haces aquí? Yo no sabía que ibas a estar en este evento. Y ahí fue cuando todo encajó. Le pregunté quién había contratado nuestros servicios, y ella me dijo que había sido a través de Marilyn, pero que el contrato estaba bajo el nombre de los papás del novio para el pago. Que ella nunca había visto mi nombre en ninguna parte de los documentos, porque Marilyn específicamente había manejado todas las comunicaciones y había pedido que se mantuviera todo confidencial por razones de seguridad, lo cual no era tan raro en bodas de gente con dinero. Me tomó como 2 segundos procesar todo. Marilyn había contratado mi empresa, sabiendo perfectamente que era mía, y no me había dicho nada. Ni ella ni Chloe me habían dicho que mi propia empresa iba a estar trabajando en esta boda. Y no solo eso, me habían insultado toda la noche. Habían mencionado específicamente que no querían mis servicios porque no eran lo suficientemente buenos, cuando literal mi equipo estaba ahí haciendo todo el trabajo. La hipocresía era tan grande que casi me pongo a reír ahí mismo. Pero en lugar de eso, hice algo mejor. Le pedí a Ángela que me trajera una copia del contrato. Ella fue a su carpeta, sacó los documentos, y ahí estaba, en letra pequeña pero completamente legal, la cláusula que yo personalmente había insistido en incluir en todos nuestros contratos después de un par de experiencias malas en el pasado. La cláusula decía que nosotros nos reservábamos el derecho de terminar servicios inmediatamente, sin reembolso, si cualquier miembro del equipo experimentaba comportamiento hostil, discriminatorio o abusivo de parte del cliente o sus invitados. Teníamos que documentarlo, claro, y dar aviso formal, pero básicamente nos protegía de situaciones exactamente como esta. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Ángela pidiéndole que discretamente grabara lo que estaba a punto de hacer, y también que revisara si las cámaras de seguridad del venue habían capturado las interacciones que había tenido con mi papá y Marilyn. Luego caminé de vuelta al salón. Me acerqué a Marilyn, que estaba en la barra tomándose una copa de vino, y le dije en voz calmada que necesitaba hablar con ella afuera. Ella puso los ojos en blanco, pero me siguió. Una vez afuera, donde había menos gente, le dije muy claramente, Marilyn, acabo de enterarme que mi empresa es la que está manejando este evento. Ella se puso pálida por un segundo, pero luego trató de recomponerse y dijo, bueno, sí, son buenos en lo que hacen, supongo. Pero no queríamos que pensaras que te estábamos haciendo algún favor. Le dije, entiendo, pero necesito que sepas que, debido a los comentarios que tanto tú como mi padre han hecho esta noche, comentarios que han sido documentados y que constituyen comportamiento discriminatorio y hostil hacia un miembro del equipo de servicio, estoy invocando la cláusula de terminación inmediata del contrato. Su cara, en serio, su cara fue de no entender absolutamente nada por como 5 segundos. Luego empezó a procesarlo y dijo, espera que, no puedes hacer eso, estamos en medio de la recepción. Le dije, sí puedo.
Y lo voy a hacer. Está todo en el contrato que firmaste. Tal vez deberías haberlo leído con más cuidado. Ella empezó a gritar, literal gritando en la entrada del venue, diciendo que yo era un resentido, que siempre había sido un problema, que estaba arruinando la boda de mi hermana por puro rencor. Le dije, no estoy arruinando nada por rencor. Estoy ejerciendo un derecho contractual legítimo, basado en tu comportamiento y el de mi padre. Y francamente, después de años de tratar de serlo suficientemente bueno para ustedes, es liberador finalmente poder decir que no voy a aceptar más su maltrato. Luego saqué una tarjeta de mi bolsillo, la tarjeta de mi abogado, se la di y le dije, cualquier pregunta sobre el contrato o los términos de terminación puede dirigirla a él. Entré de vuelta al venue. Le hice una señal a Ángela, y en los siguientes 30 minutos, mi equipo, de manera completamente profesional, empezó a desmontar todo. Y cuando digo todo, digo todo. Las luces especiales que habíamos instalado, las decoraciones florales que nosotros habíamos coordinado con el florista, el sistema de sonido completo, las pantallas para proyectar las fotos de los novios, todo. Mi equipo lo hizo de manera tan eficiente y profesional que para cuando la gente empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando, ya teníamos como el 60% del equipo guardado en las camionetas. Los invitados empezaron a murmurar. Chloe se dio cuenta y vino corriendo hacia mí preguntando qué estaba pasando, pero yo ya estaba en modo completamente profesional, no modo hermano. Le expliqué brevemente que habíamos terminado nuestros servicios debido a violaciones del contrato y que cualquier pregunta debía dirigirse a mi abogado. Ella empezó a llorar, diciendo que no entendía, que cómo podía hacerle esto en su día especial. Y mira, parte de mí se sintió mal viéndola llorar, no voy a mentir, pero la parte más grande de mí, la parte que había cargado con años de ser tratado como basura por esta familia, esa parte no sintió nada. Le dije, Chloe, tuviste 7 años para contactarme, para preguntarme cómo estaba, para ser una hermana de verdad, y lo único que hiciste fue mandarme una invitación cuando necesitabas llenar una silla, así que no me vengas ahora con que te estoy arruinando tu día especial. Salí del venue con mi equipo. Ángela estaba preocupada de que esto pudiera afectar al negocio, pero yo le dije que teníamos todo documentado, que habíamos seguido el contrato al pie de la letra, y que francamente, si esto nos costaba a algunos clientes, valía la pena. Llegué a mi casa como a las 11 de la noche. Me serví un whisky. No bebo mucho, pero esa noche necesitaba uno. Y revisé mi teléfono. Tenía como 15 mensajes de Marilyn, todos básicamente diciéndome que era una persona horrible, que había arruinado el día más importante de la vida de Chloe, que nunca me perdonaría. Mi papá me dejó 3 mensajes de voz, todos borracho, gritando y amenazándome con no sé qué cosas, pero el mensaje que realmente me afectó fue el de Chloe. Era un texto largo, enviado como a la medianoche, donde básicamente decía que no podía creer que yo hubiera sido tan egoísta, que siempre había sabido que yo era resentido, pero nunca pensó que llegaría tan lejos, que Marilyn tenía razón sobre mí todo este tiempo. Ni siquiera mencionó nada sobre cómo ella o mi papá o Marilyn me habían tratado. Era todo sobre cómo yo había arruinado su boda, cómo había sido cruel, cómo había mostrado mi verdadera cara. Lo leí como 3 veces tratando de encontrar aunque sea una oración donde ella reconociera algo de lo que me habían hecho, pero no había nada. Los siguientes días fueron interesantes. Marilyn aparentemente le contó a toda la familia extendida su versión de la historia, donde yo era el villano psicópata que había saboteado la boda de mi hermana sin razón. Incluso puso una reseña falsa en línea sobre mi empresa, diciendo que éramos poco profesionales y que habíamos abandonado un evento sin previo aviso. Ángela manejó eso increíblemente bien. Contactó a la plataforma con evidencia de que la reseña era falsa y maliciosa, y la removieron en 2 días. Lo loco es que también empezamos a recibir llamadas de gente que había estado en la boda. Resulta que varios de los invitados eran empresarios o estaban en posiciones donde organizaban eventos corporativos y habían estado tan impresionados con la profesionalidad de mi equipo durante toda la situación que querían contratarnos. Uno de ellos, literalmente me dijo en una llamada, si tu equipo puede mantener esa compostura bajo esas circunstancias, definitivamente son la gente que quiero manejando mis eventos. Terminamos consiguiendo como 5 contratos nuevos de esa boda, cada uno por más de lo que había cobrado originalmente por los servicios de Chloe. Como 2 semanas después de la boda, recibí una carta de un abogado.
era de Marilyn y mi papá, amenazando con demandarme por incumplimiento de contrato y por daños emocionales. Básicamente querían que les pagara el costo completo del servicio que habían contratado más daños y perjuicios por arruinar la boda. Mi abogado casi se ríe cuando le mostré la carta. Preparamos una respuesta con toda nuestra documentación, el contrato con la cláusula claramente marcada, las grabaciones de seguridad del venue que mostraban las interacciones con mi papá, Marilyn, testimonios de miembros del staff que habían presenciado los comentarios, todo. Les mandamos un paquete tan completo que su abogado básicamente les dijo que no tenían caso y que si seguían adelante, probablemente terminarían debiendo más dinero en costas legales. Pasó como un mes más, y recibí una llamada de Joseph, el esposo de Chloe. Nunca había hablado mucho con él antes de la boda, pero parecía un tipo decente. Me dijo que Chloe quería hablar conmigo, que se sentía terrible por cómo habían salido las cosas, que había estado pensando mucho sobre todo. Parte de mí no quería encontrarme con ella, pero otra parte, esa parte que todavía recordaba cuando éramos niños, pensó que tal vez, solo tal vez, esto podía ser el inicio de algo mejor. Accedí a encontrarme con ella en un café neutral, lejos de cualquier lugar donde pudiera estar Marilyn o mi papá. Llegué al café como 15 minutos antes, porque soy así de neurótico con la puntualidad. Pedí un café y me senté en una mesa del fondo. Chloe llegó exactamente a tiempo. Se veía cansada, como si no hubiera estado durmiendo bien. Nos sentamos, y hubo un silencio incómodo por unos segundos, antes de que ella empezara a hablar. Dijo que había estado pensando mucho sobre lo que pasó, que entendía que yo estaba enojado, pero que no entendía por qué había elegido su boda para hacer una declaración. Esas fueron sus palabras exactas. Hacer una declaración, le dije. Chloe, no estaba haciendo una declaración. Estaba ejerciendo un derecho contractual después de ser insultado y degradado por tu familia, por nuestra familia supuestamente, en un evento donde yo debería haber sido un invitado honrado, pero en cambio fui tratado como basura. Ella dijo que entendía que las cosas habían sido difíciles, pero que yo había llevado las cosas demasiado lejos, que había una forma más madura de manejar la situación. Le pregunté qué forma madura hubiera sido apropiada según ella, y no supo qué responder. Entonces le pregunté directamente, Chloe, ¿alguna vez te preguntaste por qué papá no me ayudó con la universidad, pero a ti te pagó todo? ¿Por qué Marilyn te trata como a una hija, pero a mí siempre me trató como un estorbo? ¿Por qué en 7 años nunca me llamaste o escribiste para saber cómo estaba? Ella se quedó callada por un momento, y luego dijo, bueno, tú fuiste el que se alejó, tú fuiste el que decidió no ser parte de la familia, y ahí lo vi claramente. Ella realmente creía eso, realmente pensaba que yo había sido el problema todo el tiempo. Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, yo me alejé, pero me alejé porque quedarme significaba aceptar un nivel de maltrato que ya no estaba dispuesto a tolerar. Tú elegiste quedarte, elegiste ser la favorita, elegiste ignorar cómo me trataban porque a ti te convenía, y ahora estás enojada porque finalmente puse un límite. Ella empezó a llorar, pero eran lágrimas de frustración más que de tristeza real, y dijo que yo siempre había sido así, siempre el resentido, siempre el que se hacía la víctima. En ese momento, algo se rompió en mí definitivamente. Me levanté, saqué un billete de $20, lo puse en la mesa para pagar los cafés, y le dije, Chloe, espero que tengas una vida feliz con Joseph, espero que Marilyn y papá sigan siendo todo lo que necesitas en una familia, porque yo ya no voy a estar disponible para ser tu saco de boxeo emocional o tu conciencia culpable. No le deseo nada malo, pero tampoco quiero nada que ver contigo. Y me fui. Desde ese día, no he hablado con ninguno de ellos. Bloqueé los números de Marilyn y mi papá, bloqueé a Chloe en todas las redes sociales, básicamente los borré de mi vida completamente. ¿Y sabes qué? Mi negocio está mejor que nunca. Acabamos de firmar un contrato para manejar una serie de eventos corporativos para una empresa Fortune 500. Estamos contratando más personal, incluso estamos considerando abrir una segunda oficina en otra ciudad. Ángela sigue diciéndome que fue el power move más increíble que ha visto en su vida, y honestamente, aunque en el momento fue aterrador y estresante, mirando hacia atrás no cambiaría nada. ¿Me siento culpable a veces? Claro, hay momentos, especialmente tarde en la noche cuando no puedo dormir, donde me pregunto si fui demasiado lejos, si debí haber manejado las cosas diferente.
Pero luego recuerdo todos esos años donde traté de ser suficiente para ellos, donde trabajé el doble de duro para demostrar mi valor, donde acepté sus insultos y su desprecio porque pensaba que eventualmente verían lo que yo valía. Y me doy cuenta de que no. No fui demasiado lejos. Finalmente fui lo suficientemente lejos para protegerme a mí mismo. La semana pasada estaba coordinando un evento de gala benéfica. Uno de esos eventos elegantes con celebridades menores y gente rica donando dinero para alguna causa, y una de las invitadas se me acercó después y me dijo que mi empresa había manejado todo impecablemente, que nunca había visto un evento tan bien coordinado. Me preguntó cómo había aprendido a mantener la calma bajo presión, y casi me río porque pensé en esa noche en la boda de Chloe. Le dije que había tenido mucha práctica con situaciones difíciles, y lo dejé ahí. Ella me dio su tarjeta, y dijo que definitivamente nos contactaría para futuros eventos. Conduciendo a casa esa noche, puse música alta en el auto, y me permití sentirme orgulloso de lo que he construido. No con la ayuda de mi familia, no con su aprobación, sino completamente por mi cuenta. Y sí, tal vez soy egoísta por sentir satisfacción en eso, pero después de tantos años de ser hecho menos, creo que me he ganado el derecho de estar orgulloso. Mi mamá, donde sea que esté, espero que esté orgullosa también. Ella siempre me decía cuando era niño que yo era especial, que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Ojalá hubiera vivido para ver que tenía razón.